No me vais a creer lo que acaba de soltar Kerem. La bomba del siglo sobre Atay y Seriney. Sí, esa pareja que nos traía locos, esa que parecía sacada de una novela turca, pues resulta que el propio Kerem, que estuvo ahí metido de lleno, ha contado el verdadero motivo de su ruptura. Y no es nada de lo que nos imaginábamos, os lo digo yo. Seamos sinceros, todos dábamos por hecho que era el típico rollo de agendas, de que uno estaba en rodaje y el otro en otro, lo típico de los famosos, ¿no? Pues Kerem viene a decirnos que eso fue solo la punta del iceberg. Él lo soltó así sin anestesia, en una entrevista que está ahora mismo por todas partes. Dijo que hubo un momento clave, un punto de inflexión, y que el problema de fondo era la presión mediática. Sí, habéis oído bien. La presión. Parece que el hecho de que todo el mundo estuviera pendiente de ellos, cada foto, cada rumor, cada salida los estaba ahogando. Kerem explicó que ellos eran súper privados, querían mantener su relación en su burbuja, pero era imposible. Cada vez que salían a cenar, cada vez que se daban un like en Instagram, ya se estaba especulando. Y eso, amigos, desgasta. Muchísimo. Para ser honestos, yo creo que es súper difícil mantener una relación sana cuando cada uno de tus pasos es analizado por miles, por millones de personas. Kerem, que es muy amigo de Atay, contó que él lo pasó fatal con toda esa exposición. Sentía que no podía ser el mismo, que todo lo que hacía era juzgado. Y claro, eso acaba afectando a la pareja. Lo que yo creo que está pasando es que ellos, al ser tan jóvenes y estar tan en el ojo del huracán, no supieron cómo manejarlo. Se vieron envueltos en una vorágine que los separó. Kerem incluso insinuó que hubo momentos en los que intentaron disimular, en los que se escondían, y eso es agotador, es una batalla perdida. Muchos dicen que fue porque Atay se enamoró de otra, o que Seriney ya no aguantaba más. Pero yo sospecho que Kerem tiene mucha más razón. La presión es un monstruo que puede destruir cualquier cosa. Imaginaos querer vivir vuestro amor tranquilos y tener que estar siempre alerta, siempre con miedo a que se filtre algo, a que alguien malinterprete una mirada. Uf. Y Kerem no se quedó ahí. Él contó que también había diferencias en cuanto a cómo querían enfocar su vida pública. Atay es más reservado, más para adentro, mientras que Seriney, bueno, ella es una estrella, ¿no? Y supongo que sus caminos, en cuanto a esa parte de sus vidas, se fueron separando un poco. Pero el golpe de gracia, según Kerem, fue justo eso, la incapacidad de gestionar esa fama tan brutal. Era como si vivieran en un reality show constante y ellos, en el fondo, solo querían ser dos personas normales que se querían. Y eso, queridos míos, es prácticamente imposible cuando eres Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Me parece súper valiente lo que ha hecho Kerem, soltarlo así. Romper el mito de las típicas excusas y darnos la versión real. Y hablando de versiones reales, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la presión mediática fue el verdadero enemigo de Atay y Seriney?